La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras asegura estar preocupada por la insoportable demora que están sufriendo las citas en la atención sanitaria especializada aquí en nuestra comunidad. Se basan en testimonios tanto de profesionales sanitarios como de la ciudadanía. Denuncian esperas de más de 6 meses para consultas, pruebas diagnósticas y cirugías. También aseguran que no se están realizando los seguimientos de revisiones médicas necesarios tras las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué tal? Buenas noches. Así las cosas, la consejera de Salud discrepa de que estas denuncias se ajusten a la realidad. Escuchen. Bueno, habría que ver de dónde salen esas cifras, porque es que decir así 6 meses en médicos de especializadas son todos, es primaria, es hospital, que el problema a solucionar por encima de todo es que haya profesionales suficientes. Creo recordar que en intervenciones quirúrgicas ronda entre los 60-70 días. Bueno, pues hablaremos de ello en la tertulia de esta noche y de otro asunto que sigue también dividiendo a la sociedad sobre si está a favor o están en contra. Les hablamos de un asunto tan polémico como es el aborto. Según publica hoy el Día de La Rioja, en nuestra comunidad se han realizado 430 abortos voluntarios en el año 2024. De ellos, 71 se derivaron a la comunidad vecina de Navarra. Hasta septiembre de este año se han registrado ya 324 casos y el servicio encargado de gestionar estas interrupciones tiene un 90% de objetores de conciencia. La falta del uso del preservativo y el mal uso de los métodos anticonceptivos suele estar detrás de la mayoría de estos casos. Sea lo que fuere, cada mujer tiene sus razones, como en el caso de este testimonio, donde se relata que no estaba preparada para ser madre ni para dar a su hijo en adopción. La presidenta de la asociación Quirqué asegura que en La Rioja existe una red muy tupida de asociaciones de mujeres y de feministas que pueden ser un buen apoyo para aquella mujer que se encuentre en el momento de tomar esta decisión. Hemos salido a la calle y esto es lo que piensan las jóvenes riojanas. Yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera. Por la pública considero que es buena, siempre y cuando haya un control de la razón por la que se quiera recurrir a ello. Yo creo que lo que es apoyo una vez que ya estás allí metida, sí, porque tienes tanto psicólogos como médicos, pero creo que es algo que igual hasta que no te ha pasado y no has ido a unos sitios no estabas informada absolutamente de nada, ¿no? Pues como vienen las clases, igual desde chavales se podría dar más charlas, sobre todo dirigida a las mujeres. Y no sé si conocen de lo que vamos a hablar ahora. El síndrome de Marfan es una enfermedad hereditaria que afecta al tejido conectivo, el encargado de sostener y dar estructura a los órganos y demás partes del cuerpo. Este trastorno suele perjudicar principalmente al corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y también el sistema óseo. Las personas que padecen este síndrome suelen ser altas y delgadas, con brazos, piernas, manos y pies más largos de lo habitual. Los efectos del síndrome de Marfan varían en cada caso, pueden ir desde leves hasta graves. Cuando la aorta, el principal vaso sanguíneo que tenemos y que transporta la sangre desde el corazón, se ve comprometida, el riesgo puede llegar a ser vital. Bueno, pues vamos a hablar de esta enfermedad, de este síndrome de Marfan. Está con nosotros Rosana Valdez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es mamá de una niña con este síndrome. Cuéntanos un poco exactamente qué es lo que es. El síndrome Marfan es una enfermedad de carácter hereditario. Afecta principalmente al corazón, los ojos y el esqueleto. Es una enfermedad que no tiene cura. ¿Y cuándo conoces que tu hija, tú tienes 2 hijas, estamos hablando en este caso de tu hija pequeña, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a llevarla al médico? ¿Qué sientes tú? O sea, ¿qué ves en ella que digas que hay algo que no está bien? Sí, mira, la niña desde que tenía 1 año sentimos que cuando comenzó a caminar, caminaba muy abierta, entonces lo que hicimos fue que la llevamos al traumatólogo porque creíamos que era problema de pie plano.
Y nada, desde un año la niña se está llevando al médico, pero siempre se estuvo tratando con problemas de los pies. Pero ya el problema de los pies de ella era muy grave. Y yo quise llevarla a un cirujano especialista de pie y tobillo. Entonces, él desde que la vio muy alta y dijo, yo la puedo operar, pero primero necesito que la lleven donde un genetista. Y nada, desde que la llevamos al genetista, la genetista, desde que la vio, que le vio su característica, nos dijo, sospecho que tiene Marfan. ¿Y eso a qué edad tenía? Tenía 6 años. Y cuando me dijo, creemos que tiene Marfan, yo es que me quedé descolocada porque nunca hubiese tenido información de la enfermedad. Y digo, Marfan. Y me explicó un poquito lo que era. Y a raíz de esa visita, pues nos derivó al cardiólogo, al oftalmólogo, ya el traumatólogo hubiésemos ido, pero nos derivó también al de la diabetes. Tú, de todas formas, tu hija con 6 años, ¿qué medía? Sí, era muy alta. Era ya muy alta. El pediatra lo que me decía, cuando la llevábamos a controles de pediatría, nos decía que crecía medio centímetro más que un niño normal, pero nunca me habló que podía ser un síndrome. Claro, estamos hablando de una enfermedad que es hereditaria. Sí. Tú no habías oído en tu familia nada de esto, ni en tu marido. No, entonces como mi marido es alto, yo también soy alta, mi madre también es alta, pues nosotros creíamos que la niña iba a ser alta igual que nosotros, pero no. Y nada, la niña estaba en mi país, todo esto sucedió en mi país, en la República Dominicana. Hace un año que la traje aquí a España y aquí sí que le han hecho el examen genético y sí que le ha salido diagnosticado el síndrome de Marfan. Nosotros también nos han hecho la prueba al padre y a mí y nosotros no hemos salido con el síndrome, así que seguro un bisabuelo, un tatarabuelo, pero nosotros no tenemos. Bueno, ¿cómo le cambia a ella? ¿De qué forma le afecta? Estamos diciendo que tiene un crecimiento que no es normal. A su edad ahora mismo tiene 11 años, ¿no? Y sí. de más de 1,70. Más de 1,70, sí. Sabemos, ¿no?, que las características de este síndrome es que es más alto de lo normal. También los brazos los tiene sí. muy largos, ¿no? Los dedos sí, de las dedos. manos. Pero ¿cómo le afecta en su día a día? ¿En qué más se le nota a tu hija? ¿Cómo te digo? A ella no le afecta tanto porque desde niña le hemos dicho lo que tiene. Y siempre en casa se habla del síndrome. Y yo cuando la llevo al cole, la llevo con amigos, le digo de lo que padece. Y ella, en cierto modo, como que ha aprendido a vivir con ello. Y en casa también hemos aprendido a vivir con ello. Pero en lo que más ahora a ella le afecta son los pies. Porque ella desde pequeña ha tenido un trauma muy grande en los pies. Entonces, pues ya se cansa mucho, tiene mucho callo, tiene juanete. Entonces, eso es lo que más le afecta a ella. También, como le crecen mucho los pies, pues hay que comprarle calzado cada 6 meses. Cada 6 meses tengo que estarle comprando calzado y calzado. ¿Qué usa? 43, con 11 años. Entonces yo creo que esa es la parte que más le afecta, porque ahora mismo con lo que es cardíaco está muy bien. Aquí es que me le hacen control cada 6 meses y los resultados son muy alentadores, o sea, todavía no tiene problemas de corazón. Sí que también le afecta la vista. En un ojo ha perdido prácticamente un 80% de visión y el otro como un 70%. Y eso va a ir progresivamente aumentando. Yo no sé de qué forma ha cambiado esto a la familia, la forma de vuestro día a día. No, el día a día sigue siendo
normal, en casa se le da mucho amor, mucho apoyo. Es una niña de luz, una niña de verdad. Yo creo que estas personas cuando tienen estas enfermedades desarrollan el amor, no sé de qué forma, pero sí en casa es la persona que siempre está atenta de nosotros. Te digo que ella me lleva a mí la agenda, me dice, mamá, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, cosas que a mí del día a día se me escapan. Y ella es muy atenta, muy inteligente. Ya me hubiese gustado que estuviera aquí, pero vivo con el susto en el cuerpo porque ¿sabes? Me puede venir que le duele el pecho, que no ve, entonces esas cosas la tengo ahí muy latente, ¿sabes? Tú no conoces a nadie ahora mismo que cercano tuyo, ni nadie, ni te has acercado a ninguna asociación aquí en La Rioja. Desconocemos si hay más personas como tu hija afectadas por este síndrome en España. No sé si hay una asociación de Marfan, si te has intentado investigar un poquito sobre la situación aquí en España. Sí, he investigado asociación. Aquí en La Rioja no hay. No sé tampoco si haya persona con el síndrome. Sí que estuve hablando por redes, por Instagram, con una asociación que se llama CIMA, pero esta tiene sede en Galicia. Ellos sí que hacen muchas actividades y he hablado con la directora y ella sí que me dice que nada, que le envíe correo, que le envíe cómo va evolucionando la niña, pero como me dice que la sede en Galicia, que estaba muy lejos, pues a veces no me puede invitar a actividades para que lleve a la niña, ¿sabes? Y a mí es que me gustaría, como es aquí que vivo, me gustaría como ver si hay más personas y darle visibilidad, porque, ¿sabes? He ido a muchísimos sitios con ella y le digo, es que mi hija tiene Marfan. Cuando me dicen que qué tiene, digo, tiene 11 años, tiene Marfan y no saben lo que es Marfan. Es una enfermedad poco conocida. Aquí en La Rioja es poco conocida. En Estados Unidos, por ejemplo, no. No, en Estados Unidos es más conocida porque 1 de cada 10 tiene Marfan. No sé, es como hereditaria, sí, es que hay mucha herencia allí, pero allí sí que hay mucha persona con este síndrome. Bueno, tú dices que te han atendido muy bien aquí en el sistema sanitario. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que llevar tu hija? Porque hemos dicho, bueno, esas deformaciones, ¿no?, esqueléticas que pueda llegar a tener. Tu gran preocupación es esa aorta, ¿no?, esa vena que lleva todo, ¿no?, el funcionamiento del corazón, que podría modificarse, y es ahí donde vendrían los problemas graves que le podrían afectar. ¿Qué tipo de tratamiento tiene que llevar en estos momentos, o si ese tratamiento hay que cambiarlo cada X tiempo, controlando? ¿Qué tipo de controles lleva? Sí, mira, yo es que la verdad debo dar las gracias al Sistema Riojano de Salud, porque desde que llegamos ha sido cita constante con todos los especialistas. Nos han puesto de referente, o sea, que nos llaman pronto a la cita. Ya sabes que con los especialistas es un poquito más tardío, pero con ella no. Hemos ido a tiempo con todos los especialistas y eso es de agradecer. Mira, hasta ahora mi hija no tiene ningún tratamiento, mi hija nunca se ha tomado una medicación, porque todavía no tiene en sí algo que le afecte. A ella lo que le está afectando más son los pies, que me imagino que necesita cirugía. Tengo cita el día 20 ahora con el traumatólogo y a ver qué él determina, porque está esperando el diagnóstico para ver si lo opera o qué va a hacer con ella con los pies. Pero un tratamiento con ella yo no tengo. No. ¿Cómo está siendo su infancia? ¿Una vida normal? ¿En el colegio está teniendo algún tipo de problema con otros niños? ¿Cómo es un poco su vida de niña? No, es súper normal, súper... ella es, como te digo, es una niña de luz, que es que tú la ves y de una vez le coge cariño, y así pasa con los niños. Los niños la ven grandota, pero en el fondo ven una niña de 11 años, porque eso es lo que ella refleja.
y yo creo que ella también es buena haciendo muchos amigos, hace amigos enseguida, y yo creo que esa parte la lleva bien. Lo que ella no lleva bien es cuando tienes que hacer deporte. Ella no puede hacer deporte porque con la limitación de los pies no puede, entonces eso sí que lo lleva mal, porque me dice, me gustaría jugar al baloncesto, me gustaría jugar al voleibol, pero no puede correr. El otro día me dijo que la pusieron a hacer no sé qué actividad y se cayó. Entonces ese también es mi miedo, que se caiga y que se pueda fracturar un hueso o que no quiera ir a educación física, ¿sabes? Pero por lo demás ella hace todo normal en la escuela, tiene una vida súper normal. Hay que decir que este síndrome no significa, o sea, no tiene un retraso cognitivo. No, ella es súper inteligente, súper. Es que no te afecta nada lo cognitivo, nada. Bueno, sí que me has dicho que en alguna ocasión sí le ha afectado a la hora de ir a los columpios, que hay algunos niños que la ven demasiado grande, ¿no? Sí, en eso sí que le afecta, en la diversión, por ejemplo, de ir al parque, sí que le afecta porque hay juegos que hay en el parque, por ejemplo, el columpio, ella no puede y aunque pueda, ella no le gusta usarlo porque hay niños que la miran, ella se siente como que no encaja en ese sitio. Incluso yo es que ahora en las vacaciones he tenido que ir con ella al parque a las 11 de la noche cuando no hay nadie en el parque porque ella no quiere no quiere usar los juegos cuando hay más niños. Entonces yo, como es una niña de 11 años y necesita disfrutar de lo que es la niñez, jugar en el parque como un niño normal, pues a las 11 de la noche, el parque solo. ¿Qué esperas del futuro de tu hija y de la investigación? Me gustaría que se investigue más en las enfermedades raras porque como ha avanzado tanto la ciencia, yo creo que tengo esperanza de que pueda un rayo de luz y decir, mira, que hemos encontrado un avance o la cura para retener esta enfermedad y sí que me gustaría que sigan aportando las investigaciones, que hay muchísimas enfermedades raras y la familia que la llevamos es un peso grande, ¿sabes? Porque es que tú no sabes cuándo será. No sabes, es que es algo, ¿sabes? Por ejemplo, tú tienes una enfermedad, tienes diabetes, pues hay un tratamiento para la diabetes, que tú puedes vivir toda la vida con este tratamiento, pero una enfermedad rara que no tiene cura, tú no sabes nada. A lo que decías antes, ¿no? No sabes cuándo le va a pasar esos efectos graves si algún día le pasan. Claro. Esperemos que no. No, espero que no, ojalá que nunca, porque sí que como he investigado y he leído un poco, hay personas que viven muchísimos años y nunca tienen problemas. Incluso hay personas que han vivido 50, 60 años sin enterarse que tienen el síndrome, que se enteran ya porque o han tenido el problema de la aorta o han tenido un desprendimiento de retina y ahí se le diagnostica. O sea que se puede vivir mucho tiempo con esta enfermedad, pero dándole el seguimiento, ¿sabes? Como madre, sí, siempre está ahí. Sí. Rosana, pues un placer, gracias por acercarnos lo que es este síndrome. A lo mejor hay más gente aquí en La Rioja que lo tiene y a lo mejor se ponen en contacto contigo. Sé que te has puesto en contacto con la Asociación Riojana de Enfermedades Raras, ¿no? Que estáis ahí para ver si os pueden echar una mano y uniros también en esa asociación. Es que me gustaría a ver si hay personas como ella, porque me imagino que si comparten la experiencia de lo que se vive y siendo iguales es diferente. Y eso es lo que me gustaría, que si hay personas con el síndrome, poderla conocer y poder uno interactuar cada uno desde lo que vive, ¿sabes? Claro que sí, importante es verdad esa escucha, ese conocimiento. ¿Cómo se llama tu hija? Chelsea. Chelsea. Sí. Pues le mandamos un beso muy fuerte desde aquí.
Que vaya todo muy bien y estaremos en contacto para cualquier cosa. Rosana, muchísimas gracias, María. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Volvemos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta, vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Le damos la bienvenida a Toya de Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Bienvenida de nuevo. Chuchi Hernández, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, María. Muy bien. Bien. Y Diego Mendiola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo en esta temporada. Bueno, vamos a comenzar hablando de un llamamiento que han hecho los sindicatos. Hablamos de salud. La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras alertaba de los graves retrasos en consultas, pruebas y cirugías en la atención especializada. El sindicato exige al Gobierno autonómico medidas urgentes para evitar lo que han llamado el colapso del sistema público de salud. Las listas de espera en la atención especializada siguen generando preocupación entre los pacientes riojanos. Comisiones Obreras denuncia demoras que en algunos casos superan los 6 meses para acceder a consultas, pruebas o intervenciones quirúrgicas. Tenemos testimonios tanto de profesionales como de usuarios de hace más de 6 meses en retraso de las listas de esperas. Algo que vemos que no es normal, ¿vale? Tanto en la primera consulta como en las consultas sucesivas. Un diagnóstico que contrasta con la versión del Gobierno regional. La consejera de Salud defiende que los tiempos de espera se han reducido y que la situación está controlada. Bueno, habría que ver de dónde salen esas cifras, porque es que decir así 6 meses en médicos de especializadas son todos, es primaria, es hospital, que el problema a solucionar por encima de todo es que haya profesionales suficientes. Creo recordar que en intervenciones quirúrgicas ronda entre los 60-70 días. Pero en la calle muchos riojanos aseguran que la realidad es otra. Sí, actualmente de hecho todavía estoy esperando una cita con el traumatólogo. Llevo esperando 1 año y medio más o menos y a día de hoy aún no me han concedido la cita. Sí, yo del dermatólogo porque tengo dermatitis y estuve mucho tiempo esperando hasta que me diesen cita, estuve unos 6 meses más o menos. Pues yo sí, tanto con dermatólogos, ginecólogos, el tiempo que he tenido hasta las citas la verdad que ha sido demasiado largo porque Bueno, pues lecturas bien distintas, tanto la que hace Comisiones Obreras, la gente o los pacientes en la calle y, por otro lado, la consejera de Salud. Chuchi. Pues yo celebrar que Comisiones Obreras se sume a lo que otros llevamos tanto tiempo denunciando. Nosotros ya empezamos en el año 2012 a denunciar lo que hoy está pasando, seguimos denunciándolo. Si bien es cierto que se han reducido algo las listas de espera, siguen siendo tremendamente largas para aquellos que están esperando, no se han reducido ni con mucho la cantidad en el tiempo ideal de espera para cualquier paciente. Entre otras cosas, el día 30, Comisiones, UGT y CESIF iniciamos movilizaciones a nivel nacional y a nivel autonómico para reclamar que se solucione todo esto que está pasando, no solo en la sanidad, sino en el conjunto de las administraciones públicas. La falta de profesionales, las listas de espera, la atención que se les puede prestar a los usuarios y las condiciones retributivas que tenemos. No olvidemos que en el 2025 todavía los empleados públicos no sabemos si nos van a subir el sueldo o no nos lo van a subir. Entonces sí que es cierto que la sanidad acumula retrasos en sus listas de esperas y que las medidas que se están tomando no van a llevar a que estas listas de espera se reduzcan significativamente. Mientras sigamos teniendo el déficit de profesionales que tenemos en nuestras administraciones, no se va a poder solucionar y llevamos años diciendo lo que iba a pasar y lamentablemente pues está pasando. Toya, la consejera habla de 60-70 días, que es lo que estaban tardando. A mí lo que me gustaría señalar, si todos manejamos los mismos datos, los de ella, que son el portal de transparencia del SERIS, es decir, el Gobierno de La Rioja,
Y entonces yo creo que una consejera, además tan inteligente como es María Martín, debería ser un poco más rigurosa. La realidad es que a los riojanos no se les puede engañar, porque a todos nos pasa. Yo llevo desde enero que me mandó la médico de cabecera esperando consulta ginecológica. Pero es verdad que los números son muy elásticos y es fácil hacer trampas. El gobierno está hablando de cifras de intervenciones quirúrgicas, que ahí sí que ha disminuido, pero ha disminuido maquinándolas, porque, y cojo datos del SEDIS, que me gusta ser precisa, pues hasta marzo decía que había 54.585 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 47.000 eran del Hospital San Pedro y 5.600 del Hospital de Calahorra. De repente en marzo del 25 desaparecen 20.000 y se convierten en 35.350, pero estamos hablando ahí de intervenciones quirúrgicas. Pero lo que no dicen es que donde hay verdadero atasco y lista de espera es en la atención especializada. Un chico ha dicho que estaba esperando desde hace año y pico en traumatología. Y es que en traumatología hemos pasado en junio del 23 una lista de espera con 542 pacientes. En junio del 24 exactamente 1.327. En diciembre del 24 1.516. ¿Y qué pasa en el 2025? Que no ha salido ni un solo dato, que el portal de transparencia del SERIS de repente se ha quedado en modo en blanco, cuando siempre saca los datos en junio o en julio. Podríamos hablar de ginecología, de oftalmología. Oftalmología es escandaloso, o sea, una simple operación de cataratas que limita tanto la vida de las personas, sobre todo las personas mayores, es que no quiero aburrir ni comerme el tiempo de Diego, pero las cifras, yo invito a los ciudadanos a que entren en el portal de transparencia del SERIS y desmentirán esas mismas cifras a la consejera María Martín. Y en global, sin separarme, sin meterme sección por sección, hemos pasado de 46 días en junio del 23, en 54 en diciembre del 23 y a 79 en diciembre del 24. Y son todos cifras oficiales del propio SERIS. Entonces, claro, lo ha dicho muy bien Chuchi, es que falta personal, pero también falta voluntad política. Y yo sigo diciendo, y me lo habéis oído decir muchas veces, que al final hay cierta tendencia para que acabemos en la privada. O sea, si a mí en un año y medio no me llaman el ginecólogo y me lo puedo permitir, pues acabaré pagando una consulta privada. Y hay un diseño ideológico, lo he dicho muchas veces y Diego veo que asiente porque en eso pensamos, yo creo que lo mismo. Y termino, oftalmología, y luego explico el otro truco. En oftalmología, en ginecología tenemos en junio del 23 604 pacientes, en junio del 24 una lista de 881. Y en diciembre del 24, que tenía que haberse disminuido mucho, otra vez 620 pacientes. Pero es más, es que la lista de la que hablan de intervenciones quirúrgicas, y ya prometo que termino, es de las que están programadas. ¿Cómo se maquillan las cifras? Muy fácil, bloqueo listas, ya no admito más pacientes, ya no admito más consultas y no se computa esas listas para intervenciones quirúrgicas no programadas. Y ahí puedes tener entre 2.500 y 3.000 pacientes que están en el limbo de me tengo que operar de cataratas pero todavía no me han llamado y ni siquiera figuran en las listas que dan en estos momentos el portal de transparencia. Y Chuchi eso lo domina mucho más que yo. Pero me parece, es un problema grave, no es un problema solo de La Rioja, pero hombre, como mínimo que no se le tome el pelo al ciudadano que lleva esperando un año a que le llame el traumatólogo. Dices, por eso de ahí el colapso, ¿no?, que dicen ellos, o sea, no se cuentan para esas listas de espera de lo que es una operación, pero tampoco se dan las se computan, ¿no? Solo las programadas. Diego. En cuanto a la cuestión, podría ser casualidad, ¿no? Los reporteros de 7 Televisión han salido esta mañana y a las 3 primeras personas han recorrido todo Logroño, ¿no? Y me parece que eran 2 chicos o 2 chicas y un chico, y yo creo que los han tenido que buscar, según lo que si queremos a la consejera. Yo creo que no, yo creo que sencillamente es la muestra de un botón. Creo que para intentar resolver un problema, lo primero es admitirlo. Si no admites que hay un problema, pues creo que las soluciones que vas a plantear, por lo pronto, lo más probable es que sean equivocadas. Y hay un
grave problema. Un grave problema que además es que a la gente le puedes decir lo que quieras. Bueno, hay gente que igual, yo qué sé, pues tiene fe ciega y dice, sí, está todo perfecto. Y es mentira, porque en el momento en el que te afecta a ti o a un familiar cercano, lo ves. Y evidentemente los datos lo que se trasladan es de forma sesgada. Evidentemente no todas las especialidades ni todo tiene los mismos tiempos de espera. Pero en líneas generales, lo que apuntaba, o sea, los sectores que apuntaba Toya, yo, por ejemplo, me toca muy directamente cardiología, el trato, las intervenciones, exquisito todo, pero los tiempos son inasumibles. Los tiempos son inasumibles porque además, y lo enlazo con lo último, que es con la cuestión de que cada uno se pague un seguro privado, es que tú por 80 euros, el que disponga de ellos, porque hay gente que igual no dispone de 80, de 100 o de 150 euros, pero si una consulta privada son 120 euros, ¿y la tranquilidad? ¿Cuánto vale la tranquilidad o el que alguien te mire y te pase consulta y te diga, bueno, pues estése usted tranquilo porque en el escáner que le hemos hecho o en la analítica que le hemos hecho, todo va bien? Y ese es el objetivo que nos tenemos que plantear. Desde mi punto de vista es que el objetivo, hay un objetivo político que es el boicot de la sanidad pública y universal. Y no puede ser otra cosa, porque si no, no cuadra. ¿Cómo puede ser que digan que están contratando un montón de personal, todos los medios del mundo, cada año el presupuesto es el más social del mundo mundial? Y resulta que luego bajas a la calle y no creo que hayan estado toda la mañana ahí con el cachofa a ver a quién encontraban que trasladaba el mensaje. 3 seguidos, y creo que no les haya costado más de 10 minutos. No creo que lo haya. Ya hablaríamos de boicot político, porque esto no viene, tú decías antes que esto viene también de... La externalización y el abandono de las administraciones públicas es algo que no se puede negar, es algo evidente. Pero en todas las administraciones, sean del color político que sean. Externalizaciones hay en esta comunidad autónoma y en todas las demás comunidades autónomas de este santo país. Y todos los gobiernos de cualquier país se han encargado de denostar los servicios públicos y de infravalorarlos. No sé con qué objetivo, pero está muy claro, en todas las administraciones públicas tenemos déficit de personal, no se han adecuado las retribuciones, ni se hace absolutamente nada para paliar el grave problema que estamos sufriendo en este caso con la sanidad, y las cifras, que si 800, que si 1000, que si 3000, al final las cifras son personas, y el que lo sufro soy yo cuando me toca ir al trauma o cuando me toca ir al oftalmólogo y me toca esperar año y medio. Y el problema es que todas las administraciones se han encargado de denostar y de menospreciar en los servicios públicos. Todas. Y así estamos y nos encontramos con lo que tenemos en toda España. ¿Querías añadir algo? Solo el dato de oftalmología, porque para mí es el más escandaloso por la población a la que va dirigida. No solo desde ahora, en desde diciembre del hace 24, años. Y además yo me aprovecho para requerirle a la consejera que saque los datos del 25, que es que estamos en octubre. Y hay una espera de 7.547 pacientes. Yo llevo muchos años diciendo y hablando en esta misma mesa de la especialidad de oftalmología como la que más tiempo de espera tiene. Pero hace muchos años, no es cosa ni de ahora ni de hace 2 años, viene de más atrás. Y no se están tomando las medidas por nadie. Pero sí se han gastado 7 millones de euros en externalizar, en derivar intervenciones quirúrgicas a la privada. Todos los gobiernos se han gastado dinero en externalizar. Todos. Pero te recuerdo que no te digo que hay cosas que son necesarias externalizar, bueno, no las tenemos. Ya hay cosas que son necesarias, todos. Pero si queremos potenciar las administraciones públicas y los servicios públicos, vamos a invertir en los servicios públicos. De acuerdo. Y yo entiendo que ante un momento de urgencia haya que externalizar ciertas cosas para que se le pueda atender a la ciudadanía. Solo faltaría que no se le atienda a la ciudadanía. Pero según están pasando los años, se tienen que tomar las medidas para que esas externalizaciones y esas cosas se potencien en los servicios públicos. Y no se está haciendo. Y cuando el gobierno anterior de Concha Andreu internalizó el hospital de Calahorra, los primeros que internalizar el hospital, sí, y me sigo oponiendo. Internalizar el hospital de Calahorra no significa que antes no atendían a la población. Era un servicio privado o era un servicio público, no se le atendía. Se le atendía exactamente igual. Concha Andreu externalizó otras cosas, o a ver si la lectura de las resonancias magnéticas se hacía internamente.
o dónde se hacía, por ejemplo. Externalizadas mucho antes. Pero bueno, da sí, igual. y ella yo sigo renovó, diciendo que decir, no hay que ser talibanes, hay cosas que es imprescindible externalizar porque La Rioja tiene el tamaño que tiene y tenemos el hospital que tiene, pero lo que no es consentible es que haya una política en esta comunidad y en otras muchas comunidades descarada de externalización de servicios que al final son más caros. Y otro día hablamos de las pionadas por la tarde. Yo creo que la externalización es la excusa barata que intenta esconder la falta de trabajo previo y de planificación. Si hay una buena planificación, si hubiera una previsión, no hace falta externalizar absolutamente nada. Y no hace falta ser talibán, yo no soy talibán. Con ser socialdemócrata y no socioliberal, con ser socialdemócrata sería suficiente para defender que la sanidad tiene que ser 100% pública, que esa es mi posición. Y no es ningún planteamiento extremo, porque es la única que garantiza la cobertura y la salud y la atención igualitaria para todos. Y no hay más discusión. En el momento en el que se externaliza, se boicotea. Y es un boicot. Y además se dice, no, pero no te preocupes porque podemos buscar... Ya, pero es que lo privado es una cosa que es un ámbito totalmente distinto. Y aquí se ve, en lo privado no te pasan consulta. Igual sí que te puedes externalizar una intervención. Pero en las consultas, el seguimiento de los pacientes, eso es menos rentable. Porque ese es el factor. Se externaliza lo que es rentable económicamente para la entidad privada. Por tanto, a mí eso no me interesa. No sería el primer caso en que un servicio externalizado se le devuelve al servicio público, al SERIS, porque han descubierto que no es rentable. Yo creo que ante el recurso a externalizar tendría que ser en una coyuntura pues prácticamente de conflicto armado o lo que ocurrió con la pandemia, cosas así, que resulta que lo que se tenía que haber hecho es intervenir la sanidad privada y no nos atrevimos a tanto, y era lo que se debería haber hecho, haberlo disciplinado dentro del ámbito de lo público. Por tanto, yo lo que pienso es que lo que hay es un objetivo de buscar negocio y buscar rentabilidad económica en algo en lo que siempre la va a haber, porque todos vamos a enfermar, todos vamos a tener que ser intervenidos y es un negociazo porque somos todos clientes seguros, no somos todos debemos concienciarnos de potenciar los servicios públicos. Es la manera más igualatoria de trato para toda la ciudadanía. Y a mí antes hablabas de que se habla de que cada vez hay más contratación de trabajadores y de tal. Pues los médicos no sé de dónde los traerán, o las enfermeras no sé de dónde las traerán, porque más no sé de dónde van a sacar. Para trabajar en las administraciones públicas, en los servicios públicos de salud, tienes que superar el MIR. El MIR tiene unas plazas limitadas todos los años, a ver de dónde van a sacar el contratar a más personal. Entonces, o nos concienciamos todos, o vamos todos a una, o aquí no se consigue. Y en 4 años de un gobierno, si cambia, las políticas que lleva a cabo un gobierno se cambian en 4 años rápidamente y entonces no hay una continuidad. Entonces, o vamos todos a una en la potenciación de los servicios públicos o no se va a conseguir absolutamente nada. Al revés, lo que se está consiguiendo ahora, que cada vez están más denostados y la atención que se le da a la ciudadanía es cada vez muchísimo peor. Para potenciar los servicios públicos hay que empezar por creer en los servicios públicos y no creer que todo es posible o susceptible de ser negocio, como puede ser la sanidad o puede ser la educación. Y otro día hablamos de cómo, ha comentado Diego, y es verdad, cómo a veces solo quieren los servicios rentables el sector privado, pero es que también en los seguros eres atractivo cuando eres joven, pero a medida que cumples la edad te van poniendo desproporcionadamente las subidas de las cuotas, y yo tengo muchos casos que se pueden poner encima de la mesa, hasta el punto que llega a ser inasumible porque dices, no, hijo bonito, que me has cumplido los 60 y a partir de ahora me empiezas a costar dinero. Entonces ahora te devuelvo el servicio público, porque no vas a poder pagar la cuota porque te la voy a poner a 250 euros al mes y no te va a resultar rentable. Imposible. Bueno, vamos con otro tema también que existe y que divide a la sociedad sobre si están a favor o en contra, y uno de esos asuntos es el polémico aborto. Según publica hoy el Día de La Rioja, aquí en nuestra comunidad se han realizado 430 abortos voluntarios en 2024, de ellos 71 se derivaron a la comunidad de Navarra. Hasta septiembre de este año se han registrado ya 324 casos y el servicio encargado de gestionar estas intervenciones tiene un 90% de objetores de conciencia. La falta del uso de
preservativo o el mal uso de los métodos anticonceptivos suele estar detrás de la mayoría de los casos. Sea lo que fuere, cada mujer tiene sus razones. Para ello, en el caso del testimonio que dice que no estaba preparada para ser madre ni para dar a su hijo en adopción, es el caso de la presidenta de la Asociación Kirke, que asegura que en La Rioja existe además una red muy tupida de asociaciones de mujeres y de feministas que pueden ser un buen apoyo para aquellas mujeres que se encuentren ahora mismo tomando esta decisión. Hemos salido también a la calle y esto es lo que dicen las jóvenes riojanas. Yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera. Por la pública considero que es buena, siempre y cuando haya un control de la razón por la que se quiera recurrir a ello. Sé que tienen sobre que lo pueden hacer y demás, pero no sé, igual pues un poco más de información y tal, sí que puede venir bien. Yo creo que lo que es apoyo una vez que ya estás allí metida, sí, porque tienes tanto psicólogos como médicos, pero creo que es algo que igual hasta que no te ha pasado y no has ido a unos sitios no estabas informada absolutamente de nada, ¿no? Pues como vienen las clases, igual desde chavales se podría dar más charlas, sobre todo dirigida a las mujeres. Yo creo que tendría que haber más información en los colegios. En los colegios tendría que haber más información y más charlas. Los padres tienen responsabilidad de educar a sus hijos acerca del tema, sobre todo para cuidarse y no tener que recurrir, a este tipo de cosas. O sea, yo hablo libremente de ello y tal, pero igual sí que es verdad pues que en alguna familia tal, pues sí puede ser un poco más tabú. Hoy en día se puede hablar de todo, también depende de con quién estés hablando del tema, y depende de qué generación sea, pero hoy en día entre los jóvenes no tenemos ningún tipo de apuro para hablar de ello y hay opiniones de todo tipo. Bueno, opiniones de todo tipo, como dice esta joven, y un tema pues que divide a la sociedad, plenamente de actualidad también ahora, porque está el tema de esas listas de los objetores de conciencia. Hoy Feijóo creo que ha dicho que en vez de hacer esa lista, que se ponga la lista de los que sí quieren prestar ese servicio y dejar fuera a los que no le quieren prestar. No sé, ¿qué opinión tenéis aquí? ¿Quién empieza? Diego, tú, por ejemplo. Pues yo creo que cualquier iniciativa para blindar el derecho a la interrupción del embarazo que tienen las mujeres me parecerá siempre bien. Creo que se han dado avances a base de mucha lucha y mucha pelea en este país y es una cuestión elemental. Como dicen, nosotras parimos, nosotras decidimos. Es una cuestión que afecta la maternidad, es una decisión que le compete en este caso a la mujer. Y luego hay un dato curioso que lo venían diciendo y en el artículo del Día de La Rioja venía, que el mayor incremento de embarazos no deseados y que son interrumpidos por mala utilización de métodos anticonceptivos. Eso llama la atención, y ¿verdad? el rango era de 19 a 24 años o de 19 a 25 años. ¿Y eso qué indica? Por un lado, el debate está siendo de que se prohíban determinados contenidos en la escuela. Es decir, la educación sexual ha bajado en contenido, en calidad, en cantidad en la escuela pública. Lo digo, o sea, en los años 90, en los años 80 y 90, había más información de gente, además, información de gente formada en esa cuestión, no mirar por internet, que es que internet muchas de las veces no toda la información es correcta, o incluso siendo correcta, igual el que no lo estás interpretando correctamente tú, frente a una ola reaccionaria que lo que busca es, otra vez, controlar a la mujer. Y el elemento reproductivo es un elemento de control de la mujer. Y ante eso, pues cualquier persona medianamente liberal y progresista tiene que salir a defender el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Las causas están tasadas por ley y además creo que es una cuestión que es un derecho y una libertad, no es una obligación, porque es que cuando hay gente que se opone tan vehementemente parece que fuera el aborto obligatorio. No es obligatorio, usted no quiere o no quieres, no pasa nada, no lo ejerzas, pero es un derecho para las que sí que quieran ejercerlo. Y ese es el planteamiento que yo defendería. Y me parece muy preocupante lo de
la falta de educación sexual y de información acerca del uso, de los riesgos, etcétera, etcétera. Y eso viene derivado por esos mensajes que son mensajes reaccionarios de no, esto se decide en la familia, esto no puede estar en el ámbito público, que es una vuelta a los años 50 o 60. ¿Qué os parece lo que han dicho estas jóvenes? Es llamativo, ¿no? Que piensen que debe haber una educación también mayoritariamente en los colegios, ¿no? Que ya no hay. Yo estoy con Diego en que hemos ido a peor. Ahí, si no hacemos una educación sexual de verdad, o sea, no me cuentes los órganos masculinos y femeninos, que todavía pasó bochorno con la que le dieron a mi hija. Pero si no hay una educación sexual, lo cierto es que se van a producir embarazos no deseados. Para empezar, que no haya una política de obstaculización de la píldora del día después, que no es abortiva, que lo podemos decir 1.000.000 de veces, lo podemos decir más alto, pero no más claro. La píldora del día después no es abortiva y sin embargo te encuentras con muchísimos colectivos y colegios que dan la información erróneamente. A mí aquí sí me gustaría discrepar de una cosa. Dices que la sociedad está dividida. No, según todas las encuestas, el 83% de la sociedad es partidario y defiende que el aborto sea un derecho. Y coincido con Diego que va a haber que blindarlo, dadas las olas tsunamis de ultraderecha que se nos acercan. Pero es que hasta el 60% de los votantes del PP y de Vox son partidarios de que el aborto sea un derecho. Aquí lo que se produce en La Rioja, y por eso es llamativo el salto cualitativo, es la reforma del 2023, que además a mí tuve el privilegio de votarla, bien contenta además. Porque en el 2022, por ejemplo, solamente hubo 27 interrupciones del embarazo en La Rioja. En el 2023 pasamos a 200, en el 2024 376, en el 2023 304. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se introdujo por lo pronto un cambio de política en la propia consejería, de tal manera que se propició y protegió las interrupciones del embarazo farmacológicas dentro de las 8 o 9 semanas. Todas las mujeres que tenemos cierta edad recordamos cómo el Hospital San Pedro, cómo la consejería, cómo los consejeros y muchos consejeros y consejeras contaminados por su ideología personal y religiosidad personal, a las mujeres que querían interrumpir un embarazo en el hospital se les iba dando largas. Yo eso lo he vivido hasta profesionalmente y tuve a la consejería 5 años en el juzgado, hasta que se rindió. Cómo daban largas para ver si con un poco de suerte se pasaba de las 20 semanas. Y eso lo hemos vivido en esta comunidad, te lo puede decir cualquiera del servicio de ginecología. Bien, la reforma del 2023 lo que hace es recoger el tema de la interrupción entre las 8 o 9 semanas farmacológica, que evidentemente es muchísimo más leve, menos traumática, eso está claro, y sobre todo para mí, además voy a decir nombres y apellidos, un cambio radical, que tiene un nombre, María Somalo, y la jubilación de algún jefe de servicio anterior de ginecología, que lo dificultaban, que mareaban a las mujeres y que sin embargo se agarró el toro por los cuernos y se empezó a cumplir la ley. ¿Que haya un registro de objetores? Ya lo sabemos. Muchos no es porque sean objetores, muchos porque no quieren ser en el hospital el médico abortista. Simplemente, no porque tengan nada ideológicamente contra ese tema y te lo dicen. Y evidentemente el garantizar la prestación del servicio. Y luego, por último, cuando se habla de cifras tan grandes de 473, tenemos que pensar que ahí están todas las interrupciones del embarazo, no solamente la del adolescente o la de la mujer que cree que psicológicamente no está en condiciones de asumir una maternidad en ese momento. Están los síndromes de Down, síndrome de Turner, malformaciones, riesgo. Entonces, ahí están todo tipo de interrupciones voluntarias del embarazo, pero no solamente la de el perfil que tenemos todos en la cabeza de la adolescente que se ha quedado embarazada sin querer. Y termino como empecé. O hacemos de verdad una educación sexual y reproductiva y ahora más que los chavales acceden a la sexualidad a través del internet y del porno, o evidentemente cada vez se va a frivolizar más y nos vamos a encontrar con el riesgo de que se conciba el aborto como un método anticonceptivo que evidentemente no lo es. Y es un drama para las mujeres. Yo creo que la educación es fundamental en todos los ámbitos de la vida para los jóvenes. En este caso la educación sexual tenía que ser un pilar básico
pues para evitar todas esas circunstancias de las que hablabas. En España las mujeres tienen una serie de derechos reconocidos, y ya está. O sea, tienen derecho al aborto en una serie de circunstancias. Yo creía que ese debate ya estaba superado, que no teníamos que estar incidiendo en esas cosas. Y me extraña que en estos años que estamos, que tengamos que seguir reafirmando ese derecho que tienen las mujeres. Asimismo, los profesionales sanitarios también tienen derecho a la objeción de conciencia. Tienen, así se viene recogida en sus códigos deontológicos, en la propia Constitución o incluso en sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que tienen que hacer las administraciones es intentar dar ese servicio que ahora mismo hay personas que no lo pueden recibir cerca de su comunidad autónoma, y de preocuparse cómo tienen que hacerlo. Y ahí es donde tienen que incidir las comunidades autónomas, las administraciones, en cómo puedo dar ese servicio a esas mujeres que quieren ejercitarlo. ¿Que lo ya está haciendo, no lo está haciendo? Pues no sé cómo está ahora mismo. Esta comunidad durante muchísimos años se ha pagado en la interrupción, que es de una hipocresía feroz. Los datos dicen que todavía muchas mujeres están saliendo fuera de esta comunidad a tener que abortar. Algunas, yo me imagino que a lo mejor quieren privacidad, pero una minoría. La mayoría es porque te invito a que te vayas, y yo te lo pago. Y eso se ha pasado durante muchos años, y es una realidad, y como estos pequeñitos nos conocemos todos, podemos empezar a decir nombres. Bueno, las mujeres de aquí de La Rioja sí que salen a otras comunidades a abortar. Claro, si de esos 71 que se han ido a Navarra, a mí me gustaría saber la causa. Yo no conseguí judicialmente que ni a petición del juez, ordenándoselo el juez, y no conseguimos el que mandaran al juzgado de lo social la traducción de los códigos. Oiga, sí, ha hecho usted 400 interrupciones del embarazo, dígame la causa. Dígame la causa, las ha hecho aquí, y no fuimos capaces. Bueno, nos quedan 5 minutos solo, cambiemos de asunto. Queríamos hacer referencia a esa rueda de prensa que da el Grupo Municipal Socialista, que ha denunciado esa negligente, aseguran, gestión del equipo de gobierno al renunciar a presentarse a la convocatoria de los fondos EDIL, por la que hubieran obtenido 3,7 millones de euros que han ido a parar a Calahorra. Esto se suma a los 7,1 millones que han tenido que devolver más de 506.000 euros en intereses de demora. Pero ahora no solo es que se pierda dinero en Europa, dicen, sino que además se renuncia a presentarse a convocatorias sin prácticamente competencia y que financian hasta el 60% del proyecto. Ya se sabía, por la propia definición de la convocatoria, que solo 2 municipios riojanos podían optar a esa ayuda, Logroño y Calahorra. Pues bien, ni casi la nula competencia, ni el hecho de subvencionar 40 ámbitos de actuación diferentes, ni el hecho de conceder una ayuda del 60%, ni el hecho de que el plazo de ejecución se pueda alargar hasta el 31 de diciembre del 2029 ha sido suficiente. Pasado ya el ecuador de la legislatura, es realmente preocupante la incapacidad de este equipo de gobierno para plasmar cuál es su idea de la ciudad de Logroño. Pues si le faltan proyectos, porque pasada ya la mitad de legislatura, que no haya proyectos y que no haya que buscar financiación más allá de los recursos propios que puedan salir de los ciudadanos de la ciudad de Logroño, pues yo creo que es bastante preocupante, y mucha de la gente que apoyó a ese gobierno, yo creo que se tendrían que hacer un poquito el examen de qué clase de gobierno apoyaron, porque salir a decir que un gobierno no tiene proyecto, pues es que me parece increíble. Pero sí que hay proyecto, porque el proyecto es que no haya proyecto, y el urbanismo y la movilidad es por generación espontánea. No es cierto. El urbanismo y la movilidad tiene ideología, y la ideología de Conrado Escobar y el Partido Popular es que me decidan el urbanismo los intereses privados, que me decidan la movilidad los intereses privados. Y se ve claramente, renuncian a fondos europeos, pero mientras tanto rebajan el IBI, que afecta a la gente que tiene muchas propiedades o propiedades de gran valor. Eso sí, la tasa de basura la subían de forma lineal para todo el mundo. Es una política de derechas vergonzosa que solamente beneficia a una minoría.
Yo he estado leyendo las declaraciones del alcalde y en algunas hasta puedo estar de acuerdo. No se puede ir a todas las subvenciones y a todos los fondos europeos por pedir, porque muchas veces cuesta más el devolverlos que el que te los den. A mí lo que me preocupa sinceramente es lo que decía Diego, que tras 2 años de alcalde todavía no se tenga un proyecto de ciudad. Y eso es lo que preocupa realmente. No sabes lo que quieres hacer, porque si yo sales diciendo, no, es que este no es mi proyecto o lo que subvencionan estas ayudas no es mi proyecto, lo puedo entender, pero... No, que no estaban en plazo, ¿no? No sé, pero bueno, que se dejen pasar así como así unas ayudas que... Está así, las del proyecto EDIL, el fondo EDIL del FEDER, sí. Yo me habéis oído decir en los 2 debates del modelo del Estado de la ciudad que seguía sin identificar el modelo de ciudad de Conrado Escobar, y lo sigo diciendo, el próximo día 20-21 volvemos a tener el debate, vamos a ver qué nos cuenta. El problema es que ya no nos puede contar las milongas del primer año ni las milongas y media del segundo, porque la realidad objetiva y las cifras cantan es que ha tenido que devolver 7 millones, ha pagado 560.000 euros de intereses de demora y ahora se deja escapar algo que le financiaba el 60% de los proyectos. ¿De verdad tiene la cabeza tan hueca la corporación municipal como para no tener ningún proyecto financiable al 60%? ¿Ni uno solo? Pues me cuesta creerlo. Bueno, debe ser que las fiestas la han dejado noqueado. Mañana seguramente, bueno, buscaremos la otra parte a ver qué dice el ayuntamiento a todo esto. Pues muchísimas gracias a los 3, como siempre un placer, y nos vemos en los próximos días. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Les dejamos ya a todos ustedes con los deportes. Adiós, buenas noches.